En el año 1908 salió a la luz un documento titulado El Kybalión y publicado bajo un intrigante seudónimo, Tres Iniciados. El mismo pone por escrito los 7 axiomas o preceptos universales que constituyen los fundamentos de la filosofía hermética. Este texto pregona ser una parte del Corpus Hermeticum, una colección de tratados en idioma griego datados hace más de 2000 años que a su vez afirman ser traducciones de originales egipcios. Estos escritos versan sobre las nociones del bien y del mal, la verdad o la belleza, la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos y la pérdida de un paraíso original, como así también involucra conceptos alquímicos y metafísicos. Si bien su autoría es anónima, todo apunta hacia una enigmática figura, Hermes Trismegistos, 3 veces sabio, 3 veces grande, 3 veces iniciado. Los más de 20 textos que integran el Corpus Hermeticum merecerían en sí mismo un extenso análisis, pero hoy nos centraremos en los 7 principios narrados por el Kybalión. De esta manera, les damos la bienvenida a la Nación Mística y hoy les proponemos hacer un breve recorrido por las claves que encierran estos principios herméticos. Comencemos. En la mitología griega, Hermes fue elevado como dios de la sabiduría, vinculado al conocimiento de los secretos arcanos. En el mundo romano, que no era un pueblo caracterizado por un fuerte misticismo, su equivalente fue representado por el dios Mercurio. Pero es en Egipto donde el dios Tot, a quien algunos llaman Tot el Atlante, como depositario de su conocimiento, caracteriza más a pleno la figura de Hermes Trismegisto, quien además de dios del conocimiento y la sabiduría, es dios de la magia, patrono de escribas y fundador de la ciencia de la alquimia y del hermetismo. En el mito de Osiris, Tot fue quien ayudó a Isis mediante un conjuro para poder engendrar a Horus, el sol naciente, el niño que sería quien ponga fin al despotismo de su tío Set, que había ascendido al trono luego de asesinar a su hermano Osiris. Es posible que estos mitos hayan dado surgimiento a la figura de quien luego pasaría a la posteridad helenizado como Hermes Trismegisto. Según los 3 iniciados, fue contemporáneo de Abraham y otros dicen que vivió durante los legendarios tiempos míticos de Egipto, los tiempos de los Semsuhor. Ambas concepciones postulan que fue el hombre más sabio que jamás haya existido, maestro de maestros, quien rasgó el velo de Isis, aforismos sobre la realidad, y en él confluyen todos los conceptos metafísicos diseminados a través de todas las religiones de la tierra, y más aún, poseía todos los secretos que hoy va desentrañando poco a poco la ciencia moderna, más específicamente el campo de la metafísica. A él también se atribuye la autoría de la Tabla Esmeralda, otro documento que integra el Corpus Hermeticum, que está más estrechamente vinculado al arte de la alquimia y que revela los secretos de la sustancia primordial y sus transmutaciones. En sentido filosófico, posee un fuerte carácter ontológico y su lectura está encriptada con un lenguaje simbólico que traza un vínculo entre la transmutación que se logra en el reino de lo material con la transmutación que se da en las realidades mentales y espirituales. Todos los grandes sabios místicos de las distintas naciones antiguas rendían sus honores a Hermes y pedían audiencias para su consejo. La naturaleza oculta de su arte, como lo indica su nombre, es de carácter hermético,
palabra que deriva directamente de su nombre. Por lo tanto, los misterios de su ciencia no podían caer en manos de las masas incautas e indolentes, ya que comprender todo este corpus de conocimiento confiere un gran poder y consigo todo un proceso de iniciación para poder aplicar sus preceptos con sabiduría. La base fundacional de toda la filosofía hermética se encuentra en los 7 principios o axiomas que narraremos a continuación, si bien no existe uno que prevalezca en importancia sobre otro, es decir, todos ellos a la vez se integran y se complementan mutuamente, y los 7 convergen en una sola verdad, dando forma a la base del hermetismo y su filosofía. Dicho esto, comenzamos. El principio del mentalismo explica que el todo, como concepto, es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y formas que toma el universo material. 2 puntos. Los fenómenos de la vida, la materia e incluso la energía. El todo, para los hermetistas, es lo que llaman la mente infinita viviente, el espíritu, que es en sí mismo incognoscible e indefinible, pero es entendido como una sola mente universal. Todo cuanto es sensible a nuestros 5 sentidos materiales forma parte de una proyección de un universo mental y psíquico que habita en cada ser, de manera que la verdadera naturaleza de la energía, la fuerza o la materia está subordinada al dominio de la mente. Al entender y dominar este principio, el iniciado puede acceder de manera libre e inteligente al templo del conocimiento mental. Por lo tanto, la verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte de naturaleza mental. Algún docente una vez me dijo: ¿cayó realmente el árbol si nadie estuvo allí para oírlo o verlo caer? Les tiro esa llave y seguimos. Según el principio de correspondencia, existen planos que no conocemos, pero al aplicarlo correctamente, podremos cristalizarlo más claro en nuestra conciencia. De este modo, existe siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los distintos estados del ser y la vida. Aplicar correctamente este principio, que según los hermetistas es un importante auxiliar de la mente, permite resolver los más oscuros misterios y paradojas que existen en la naturaleza. A modo de ejemplo, comprender los principios de la geometría habilita al hombre a poder medir el diámetro, la órbita y el movimiento de las más lejanas estrellas o planetas, mientras permanece sentado en su observatorio, otorgando al hombre un raciocinio inteligente sobre lo conocido o lo desconocido. Estudiando a la mónada se llega a comprender al arcángel. La teoría de Robert Bauval sobre la alineación de las pirámides de Giza en correspondencia con la constelación de Orión es un ejemplo clave que materializa este principio. Como es arriba, es abajo y viceversa. El principio de vibración explica que las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza y de la mente, o del mismo espíritu,
son solo el resultado de distintos estados vibratorios. Desde el todo hasta la más mínima partícula de materia, todo se encuentra en vibración y todo se compone por vibración. Desde el electrón, el átomo, la molécula, hasta el astro y el universo. La vibración del espíritu del todo es de una intensidad infinita y aunque a simple vista parece estar en reposo, es como una rueda que gira a tal velocidad que parecería que no hubiese movimiento alguno. Cuanto más alta es la vibración, mayor es el grado que ocupa en la escala, siendo el todo el pináculo de esta escala, y al otro extremo podremos encontrar materia muy densa que también pareciera estar estática o en reposo, cuando en realidad respondería a una vibración lenta o baja. De esta forma, entre ambos polos de la escala hay millones de grados de intensidad vibratoria. El hermetista capaz de comprender y dominar este principio es capaz de controlar no solo sus propias vibraciones mentales y emocionales, sino también las de los demás. En lo personal, relaciono íntimamente este principio con la doctrina que nos llegó de Apolonio de Tiana, el filósofo y místico griego, a quien ya dedicamos un video entero. Les dejo por aquí arriba la tarjetita por si quieren ir a verlo. Este axioma está íntimamente relacionado con la dualidad. Postula que toda sustancia tiene su opuesto, pero que en esencia pertenecen a una misma cosa. No es la oscuridad la falta de luz y no es la luz la falta de oscuridad. De esta manera, tal como en el principio anterior, existen millones de grados entre un punto y otro de la propia sustancia. Sabiendo esto, la dualidad es solo una ilusión. Miren un termómetro y traten de comprender dónde empieza y termina el calor y dónde empieza y termina el frío. Así podemos seguir aplicando el mismo razonamiento a distintas sustancias, así como lo seco es la ausencia de humedad y la humedad pura es la ausencia de lo seco. De esta forma, la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Asimismo, podemos traspolar el concepto al plano mental y emocional. Por ejemplo, aparentemente el amor y el odio parecen ser dos estados mentales completamente distintos, asociados a lo agradable y lo desagradable, o a los conceptos del bien y del mal. Sin embargo, no son sino gradaciones de una misma cosa. El hermetista conoce y comprende perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando este principio, el arte de polarizar, convirtiéndose en una fase de la alquimia mental. El principio de ritmo explica que todo en la naturaleza se manifiesta como un ciclo constante de ascenso y descenso, de avance y retroceso, un movimiento de ida y vuelta, como un auténtico péndulo que oscila entre los distintos polos y sus millones de gradaciones que expusimos en el principio de polaridad. Todo tiene su cenit y todo tiene su ocaso. Esta ley rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía o materia. Se manifiesta de igual manera en todo, en el progreso y decadencia de las naciones, en la vida misma,
en los estados mentales del hombre, como así también en la creación y destrucción de los mundos, lo cual está íntimamente relacionado con los ciclos de los cuales ya hablamos en La Nación Mística en 2 vídeos en particular, el del Ouroboros y el del fin del mundo de las tradiciones orientales. Además, podemos establecer un vínculo entre el principio de ritmo y la filosofía de Heráclito de Éfeso, quien siempre tiene algo que aportar en nuestros vídeos, ya que postulaba que todo en la naturaleza se encuentra en un constante estado de transformación, de nacimiento y muerte, un proceso al que nada escapa. Si bien es cierto, según el Kybalión, que los iniciados, mediante el pleno dominio y conocimiento de este principio, afirman ser capaces de neutralizar el proceso y eludir por un tiempo sus efectos, permaneciendo estáticos durante un determinado intervalo de tiempo. Tal como indica su nombre, este principio afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra vana. Si bien existen muchos planos de causa y efecto, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Incluso hace ya algunos siglos, el propio Isaac Newton fundamentó las leyes de la física clásica y entre ellas se encontraba la ley de acción-reacción. Toda acción recibe una reacción opuesta de igual magnitud. La ley de causa y efecto siempre ha sido comprendida y aplicada por todos los grandes maestros y corrientes de pensamiento, o por la propia ciencia moderna. Según el Kybalión, los iniciados conocen los medios y los métodos por los cuales pueden ascender más allá del plano ordinario de causa y efecto y alcanzando mentalmente el plano superior, se convierten en causas en vez de efectos. Lo explican a través de la metáfora de que mientras las masas son arrastradas y atadas al medio ambiente y a los deseos y voluntades de otros, si son superiores en intensidad a las suyas propias, se convierten así en simples autómatas en el escenario de la vida, mientras que el iniciado puede dominar sus cualidades transformándose en dirigente en vez de dirigido. Dicho de otra forma, manipulan las leyes del juego, convirtiéndose en jugadores activos y estrategas, en vez de ser movidos por voluntades ajenas. La realidad del género es una de las circunstancias más tangibles del mundo natural. Numerosos organismos, tanto animales como vegetales, presentan la ya arquetípica diferenciación de género, manifiesta de variadas maneras y en distintos grados. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Cada ser contiene en sí mismo los 2 elementos, masculino y femenino. En el mundo físico se manifiesta como sexo. Todos sabemos, por ejemplo, que en todo hombre se producen hormonas femeninas y viceversa, pero en los planos superiores toma formas más elevadas. Este principio hermético establece tajantemente la presencia del género no solo en los seres vivos, sino también en todo ente, una piedra, un átomo, etc. Con esto se establece la presencia de ambas nociones del género en todos los entes. No hay entes o seres únicamente masculinos y otros únicamente femeninos, sino que todos los entes contienen ambos principios,
y las únicas diferenciaciones reales que podemos establecer, hablando de macho o hembra, se da con arreglo a la predominancia que en cierto aspecto particular se pueda dar de uno de ellos respecto del otro, predominancia que no tiene por qué darse en otro aspecto particular del mismo ser. La clave de este precepto es su capacidad creadora, ya que sin este principio no sería posible generar, regenerar y crear. Bueno, suficiente gimnasia mental por hoy, ¿no les parece? Como ven, todos estos principios son certeros y concisos, aunque encierran en sí mismos una inmensa cantidad de información. Sobre cada uno de ellos se puede hacer un análisis exhaustivo. Tengamos en cuenta que esto es solo la base de una filosofía entera, cuyo génesis se pierde cuanto más nos adentramos en la noche de los tiempos. Aún así, su naturaleza parece permanecer pura. ¿Qué quiero decir con esto? Que están formulados tal cual fueron concebidos, tal vez por el mismo Hermes Trismegisto, en algún tiempo remoto. Los dejo con sus propias reflexiones y de esta manera nos despedimos, no sin antes invitarlos a suscribirse y a dejar sus buenos likes o compartir esta data. Y desde la Nación Mística les recordamos que el crecimiento es hacia adentro, o no será. Hasta la próxima.